Abran sus Biblias al libro de Romanos capítulo 16. Hoy vamos a terminar este libro maravilloso de la palabra de Dios. Les he dicho antes, es como el Everest de la teología, de la doctrina, donde Dios a través de Pablo nos ha dado tanta enseñanza tan necesaria, y donde nos dice que la palabra que el Evangelio era un misterio para todos los profetas del Antiguo Testamento que escribían partes de lo que iba a ser en el futuro, pero ellos no entendían. Pero ahora Dios lo ha revelado a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de sus apóstoles nos ha dado a conocer cuál es ese misterio, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha amado tanto. ¿Cuánto nos ha amado? Amén. Todavía no estamos en el infierno, ¿verdad? Y saben que no estaremos en el infierno si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y saben que estaremos en el cielo porque Cristo abrió el camino. Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros y que se iba a volver. ¿No les maravilla que prometió que va a volver? Y dice que donde Él esté, nosotros también vamos a estar. Y esa es la promesa que tenemos de Dios. Y eso es lo que Pablo nos dice. Al principio del libro dijo: yo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y vamos a ver en el capítulo 16 que dice mi Evangelio. Pero acá al principio dice que es el Evangelio de Dios. ¿Hay contradicción? Claro que no. Porque el Evangelio que él predicaba lo había recibido del Señor, de Dios directamente, del Señor Jesús, que se lo reveló. ¿Recuerdan? Pablo estuvo 3 años en Arabia, donde por revelación del Señor recibió todo lo que nos escribió. 13 cartas, y si escribió también él Hebreos, escribió 14 cartas del Nuevo Testamento. Y vamos a ver la forma en que comienza: humildemente llamado siervo, un esclavo, pero un esclavo voluntario. Porque él, cuando el Señor lo llamó, él inmediatamente le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? No dijo él, dijo: ¿quién eres? Yo no quiero conocerte, yo no quiero tener nada que ver contigo. Dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente se rindió al Señor. Y por eso el Señor lo usó tan poderosamente. El Señor usa a todo aquel que está dispuesto a entregar su vida, a humillarse ante el Señor y decirle: Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva. Heme aquí, ¿qué quieres que haga? Recuerden lo que Samuel, cuando estaba pequeñito, que su mamá oraba y oraba porque Dios le diera un hijo. Dijo: y si me lo das, te lo voy a entregar. Y el Señor le dio un hijo, el profeta Samuel. Y cuando estaba pequeñito lo llevó al templo y lo entregó para que sirviera en el templo. Y el Señor una vez estaba dormido y el Señor lo despertó. Le llamó Samuel. Y él pensó que era el sacerdote Elí, y fue, dijo: aquí estoy, Señor, dígame. ¿Se imaginan? Una hora despierto los hijos se tapan otra vez. ¿Quiénes quieren ir a la escuela? No quiero la escuela. Se levanta inmediatamente y dice: ¿qué quieres que haga? ¿No quieren niños así? No, ¿No quieren niños así tan obedientes? Sí, ¿Sí? Pues edúquenlos bien. Edúquenlos bien. En la casa solamente había un anuncio. Mi papá solo nos decía una vez: levántense. Porque si no nos levantábamos, la segunda no sabíamos si era un balde de agua fría o una soga. Segurito. Así es que la primera, ¡pum!, para arriba. Es fácil. Ya saben el remedio. Pero 3 veces el Señor lo llamó Samuel y se decía: ya estoy aquí, Señor. No te llamé. Ve y acuéstate. Otra vez: Señor, ¿me llamó? No. Hasta que le dijo: es el Señor. Cuando te diga otra vez y te habla otra vez, dile: heme aquí, Señor. Y eso es exactamente, le llamó y le dijo: aquí estoy, Señor. Y es lo que debemos decir, como dice en Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿O qué quieres que haga, Señor? Eso es lo que Pablo hizo, es lo que cada cristiano que tenemos a Cristo, lo confesamos como nuestro Salvador, debemos de decir: heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo me quieres usar?
Porque saben que el Señor no nos llamó simplemente para estar sentados sin hacer nada. Todos tenemos la obligación. Déjenme decirles, tenemos dos grandes, podría decir, privilegios. El primer gran privilegio es de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Es el privilegio más grande que tenemos. El segundo es una obligación. Después de recibir este privilegio de conocer a Cristo como nuestro Señor, ahora tenemos la obligación de compartir este conocimiento con los que no lo conocen. Todos somos enviados a llevar el Evangelio, hermanos, a la gente, a nuestra familia, para empezar con nuestra familia. La diferencia, permítanme que les haga una pequeña aclaración. Tenemos la obligación de compartir con nuestra familia, pero nuestra familia que nos conoce también, van a ver si en realidad este Evangelio ha hecho una transformación, un cambio en nuestras vidas. Porque si no, van a decir, si no te ha servido a ti, quiere decir que no funciona. Porque si en verdad fuera lo que me dices, ¿por qué tú no has cambiado? Entonces tenemos que cambiar, dejar que el Señor tome absoluto control de nuestras vidas, entregarle todo y seguirlo con todo nuestro corazón, llueva o truene, como dicen. Es lo que debemos de hacer. Entonces la gente sí nos va a creer lo que decimos. Recuerden, el sermón más grande que van a predicar en toda su vida es su vida. No es lo que digan, es lo que hagan. Y solamente así les van a creer los demás sermones. Cuando les hablen de Cristo, primeramente van a ver si es cierto en sus vidas, y si no, olvídense. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Pablo predicó el Evangelio y lo vivió. Lo vivió, lo sufrió inmensamente, pero al final de cuentas venció, porque dijo que estaba una corona preparada para él, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4, 6 y 7 que vimos la semana pasada, que ya había terminado su carrera, había acabado la carrera, había peleado la buena batalla y ahora lo esperaba la corona. Nos dijo a través de Romanos, si hemos visto, donde nos dice que debemos de vivir por la fe. Recuerda, nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela dice por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Después nos dijo que no hay ni uno bueno, ni siquiera uno, que todos a una se han desviado, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos recibió. La paga del pecado es muerte, mas la dávida, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, no caminan de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu, conforme al Espíritu. Después nos da el reto, en el capítulo 12 nos da el reto, dice ahora que ya aprendieron tanto en la escuela, ya sacaron sus buenas A's, ya recibieron su diploma de cristianos, pues ahora vamos a ver qué hacen con él. ¿Cuántos van a la escuela y estudian, se gradúan de la high school y luego van al colegio y estudian alguna carrera, verdad? Ahora recibieron su diploma, ¿qué van a hacer con él? ¿Sentarse en él? Ejercerlo, ¿verdad? Practicarlo, ¿verdad? Bueno, es qué bueno que me lo pidieron, porque es lo que nos dice Pablo. Miren en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermano, les ruego por las misericordias de Dios, les ruego, los imploro, les suplico, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es su adoración, que es vuestro culto racional. Es lo que debemos hacer naturalmente. Como un bebé cuando sale del vientre, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Respirar, ¿verdad? Bueno, hay que darle su buena para que pueda respirar mejor, ¿verdad? A mí me debieron de dar varias porque ya no respiro muy bien. Bueno, me dieron varias, pero no me sirvió. Lo primero que tienen que hacer es empezar a respirar. Si no respira, le tienen que limpiar su naricita y todo y darle una buena para que se le abran los pulmones, ¿verdad? Tiene que empezar a respirar. Un cristiano cuando recibe a Cristo tiene que empezar a vivir la vida cristiana. Y ahora dice Pablo, dice lo que nos dice, le ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo, su ser, como sacrificio vivo. ¿Un sacrificio qué es? Algo que se entrega, ¿verdad? Se entrega a Dios, agradable y perfecto. Dice, no se sometan a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su espíritu. El versículo 2.
Sean transformados quiere decir que como estaban, no están bien. Tienen que estar transformados, ¿verdad? Si no son transformados, de nada les sirve. ¿De qué les sirve el diploma si lo tienen en la pared, pero nunca agarran trabajo? Pueden tener un PhD, una maestría, un doctorado, puede tener, es más, pueden tener 20 diplomas de diferentes profesiones, pero si no van y agarran trabajo ninguno de esos, ¿de qué les sirvió? Todo el dinero gastado, todo el tiempo invertido, de nada sirvió. La vida cristiana, recibimos a Cristo, hay que ponernos a trabajar en el reino de Dios. Hay que servir. Dice que seamos transformados, dice que eso es agradable a Dios. No nos conformemos a este mundo. Bueno, ahora en el capítulo 16 se despide de más de 20 amigos. Y saben que muchos de estos nombres no vamos a conocer ni vamos a pasar mucho tiempo en ellos. Solamente vamos a tocar en unos cuantos que sí conocemos. Pero al final de cuentas vamos a ver cómo termina la carta. En una explosión de alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo merece. Dios lo merece. Empecemos. Les recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Esta hermana tenía una posición muy importante en la iglesia. Era una sierva, servía con todo el corazón a la iglesia. Versículo 2. Que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esta es una verdadera sierva del Señor que está ahí, cada que se necesita, ahí está sirviendo. Ayudó a muchos y dijo Pablo, inclusive a mí también me ayudó. Ahora conocemos a los dos siguientes, dice saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Eran colaboradores? Sí. Esta pareja era una pareja increíble. Vamos a ver que no solamente abrieron su corazón al Señor, su mano para ayudar a las necesidades de la iglesia, sino que también abrieron su casa. Y es lo más importante, abrir primero que es nuestro corazón. Eso es lo que hicieron ellos. Y en muchos lugares vamos a ver que ella es mencionada primero. Sí, la verdad, aquí es mencionada primero. Algo muy raro porque regularmente siempre se mencionaba al hombre primero. Pero según la historia, ella era de la realeza. Ella era una mujer de una posición muy elevada en la sociedad, de buena familia, de buena posición. Y él era un hombre sencillo. Pero cuando se conocieron, vinieron a Cristo, se enamoraron y se casaron. Y color colorado. Qué bonito, ¿verdad? Y ya ahí ya no hay divisiones, ahí ya no hay castas. En Cristo todos somos iguales, ¿verdad? Todos somos iguales. Pero servían al Señor con todo su corazón. Vayan conmigo a Hechos 18, versículo 1. Aquí es donde se encuentran, miren. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. 18. Hechos 18, 1 al 3. Recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pero también ellos servían al Señor donde quiera que iban. Qué bonito. ¿Saben? Dice que Claudio había expulsado a todos, y la historia lo corrobora, enseña que el emperador Claudio echó a todos los judíos de Roma. La persecución de los judíos siempre ha existido y continúa hasta nuestros días. Pobres judíos, cómo han sufrido. Ahora vayan conmigo a 1 Corintios 16, 19. 1 Corintios 16, 19. Los vemos aquí otra vez. Ahora vemos ellos estuvieron en Roma, fueron a Éfeso, luego fueron a Acacia, luego regresaron a Roma, otra vez andaban en Éfeso, andaban de lugar en lugar.
pero donde quiera que iban, abrían las puertas de su casa y formaban ahí, se juntaban y formaban una iglesia. Miren lo que dice 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y les decía, no solamente abrieron su corazón, abrieron sus manos, abrieron su casa también para ofrecerle al Señor. ¿Saben que cada casa debe de ser una iglesia? No que necesariamente tengan servicios ahí, pero que ahí se adore, se alabe, se exalte al Señor y se estudie su palabra. Y se viva su palabra. Padres, vivan vidas que honren al Señor Jesús, que sus hijos quieran imitar. Que sus hijos digan, pueden cuando le digan, ¿y tus papás? Mis papás aman al Señor. Lo veo en sus vidas, los veo cómo se tratan a ellos, a sí mismos, cómo nos tratan a nosotros, cómo tratan a los demás, cómo buscan al Señor, cómo oran. Pongan ese ejemplo para que sus hijos los puedan seguir, para que ustedes puedan decirle a sus hijos, como dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pregúntese cada uno que tiene hijos en su casa, ¿pueden decirle eso a sus hijos? Imítame a mí, imítame como yo imito a Cristo, haz lo que yo hago. Todos debemos de poder decir eso en nuestro hogar. Dicen, ya no tengo hijos, ahora puedo hacer lo que quiera. Pero tienen nietos a lo mejor y tienen que darles un buen ejemplo también. Además, como siervos de Cristo, debemos dar ese ejemplo a todo el mundo, ¿verdad? No digo que vamos a ser perfectos, porque todos metemos la pata, desgraciadamente, ¿verdad? Todos cometemos errores, pero vamos a vivir una vida que honre al Señor. Y debemos, como les digo, empezar en nuestra casa. Así es de que esta buena pareja, eso estaban haciendo, abrieron su casa, su corazón y sus manos. Versículo 4, volviendo a Romanos 16, versículo 4. Miren lo que hicieron. Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Cuánta influencia tuvieron que todas las iglesias daban gracias por ellos? Y Pablo da gracias por ellos. Dice que expusieron su cuello, estuvieron a punto de morir por él. No nos dice qué hicieron, pero estuvieron dispuestos a morir por Pablo. Saludar a las iglesias de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. De esta ciudad, Epeneto fue el primero en venir al Señor. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. ¿Se dan cuenta qué obra estaban haciendo? Y que también fueron antes de mí en Cristo. Estos tienen muchos años de caminar con el Señor, porque vinieron al Señor antes de Pablo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano y nuestro colaborador en Cristo Jesús, ya Estaquis, amado mío. ¿Se dan cuenta que todos nada más tienen un nombre? ¿Saben por qué? Porque solo los ciudadanos tenían 3 nombres. Los esclavos solo tenían un nombre. Lo que quiere decir que todos esos probablemente eran esclavos, porque solamente se daba un nombre. Pero los que eran ciudadanos romanos tenían 3 nombres, como nosotros, ¿verdad? Cada uno pone su nombre y regularmente cada uno de nosotros tiene 2 apellidos, ¿verdad? Tal vez algunos no lo usen, pero ponen por lo menos la inicial, ¿verdad? Como yo siempre escribo, Alfredo Aceves. Y a veces dicen middle name, el nombre, el otro nombre que tenga, O, de Ornelas, Alfredo O Aceves. O sea, tengo 3 nombres, ¿verdad? Nombre y 2 apellidos. Pero aquí vemos que la gran mayoría solamente son mencionados por un nombre. Eso es lo que leí. Yo como no estoy ahí, no les puedo asegurar. Pero según los historiadores es lo que dicen, que los esclavos solamente tenían un nombre. Dice, termina el 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales
están en el Señor, Saludada, Trifina y Trifosa, los cuales también trabajan en el Señor. ¿No les gustan estos lindos nombres, Trifina y Trifosa? ¿Alguien quiere tener hijos, niñas? Pónganle así a sus niñas. Se cree que eran gemelas. Y lo que quiere decir que era una delicada y tierna. Pero dice que trabajaban duro para el Señor, lo que quiere decir que trabajaban tanto en la iglesia hasta el cansancio, hasta que estaban agotadas, estaban sirviendo. Si es de que si quieren nombres para sus nietas, pónganle Trifina y Trifosa, pero no que sean revoltosas. Trifina y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludada a la mujer Pérsida, qué bonitos nombres, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. No quiere decir que Rufo era el hermano de Pablo, quiere decir que la quería tanto como si fuera su mamá. Rufo es el hermano de Alejandro. Alejandro y Rufo nos dice la Biblia que son los hijos de Simón de Cirene, una ciudad en el norte de África, que fue al que forzaron a cargar la cruz de nuestro Señor Jesús cuando iba al Calvario. Cuando Jesús estaba ya tan agotado, recuerden, lo habían golpeado, lo habían destrozado su cuerpo a latigazos, no había comido todo el día, no toda la noche, no había tomado agua, estaba sangrando constantemente, estaba debilitado, estaba a punto de morir. No había, como les digo, no había tomado agua después de perder tanta sangre y sudor y todo, como dice, cuando estaba orando en el jardín estaba totalmente deshidratado. Y Simón recuerden, viene del norte de África, está muy lejos de Israel. Los judíos tenían que asistir a 3 fiestas al año, pero por lo menos una vez en su vida, si no podían ir cada año, una vez en su vida tenían que ir a Jerusalén. Y él ahorró su dinero tal vez por años para poder ir a Jerusalén a celebrar la Pascua de los judíos, porque él era judío. Y llega a Jerusalén y ve una conmoción, ve una multitud de gente y se acerca a ver qué es. Y de pronto siente la lanza de un soldado romano en su hombro y dice: tú carga la cruz. Y todo ciudadano o esclavo, quien fuera romano, si un soldado le decía, nomás lo tocaba, decía: carga mi carga por 1 milla, tenía que cargarla por 1 milla. Todo lo que le dijera que hiciera tenía que hacerlo. No tenían el derecho de renegar o de rehusarse a hacerlo, tenían que obedecer. Y de pronto le dicen a él, le ponen la lanza en el hombro y le dicen: carga la cruz. Y me imagino que ha de haber pensado: a eso vine, yo vine a celebrar la Pascua, no a cargar la cruz de un criminal. Porque solo los criminales crucificaban, a los que traicionaban al imperio o criminales, eran los que eran solamente los peores, eran dignos de muerte en cruz. En el momento en que él ve que llevan a Jesús a crucificarlo, quiere decir: este es uno de los peores. Pero algo sucedió en ese momento cuando sus ojos se cruzaron con los ojos del Señor Jesús. Porque recuerden, él viene del norte de África. Jesús ha vivido toda su vida en Israel, no sabe quién es Jesús. Pero en el momento en que lo obligan a cargar la cruz y seguramente sus ojos se cruzaron, él vio una cara destrozada, un cuerpo destrozado de los latigazos, de los golpes. ¿Pero qué vio Jesús? Jesús vio a través de sus ojos al corazón, al alma de Simón perfectamente. Él supo quién era, de dónde venía, qué había en su corazón, y les aseguro que en ese momento la mirada de Jesús lo transformó instantáneamente. Hemos visto partes en las películas de la pasión del Señor Jesús, donde se cruzan las miradas, lo están golpeando y de pronto él empieza a defender a Jesús. Eso no lo dice la Biblia, lo enseñan en la película, pero cuando lleva la cruz, ayudándole al Señor Jesús, seguramente cargando la cruz, el Señor tal vez juntos o a un lado de él, no solo transformó su vida, lo transformó tanto que transformó a su familia también, porque después 2 de sus hijos están trabajando en el Evangelio, lo que quiere decir que si no estaban con él en ese viaje,
Él cuando regresó a casa les platicó todo lo que sucedió y les ha dicho, encontramos al Mesías, conocí al Mesías, al Salvador de Israel, al que tanto habíamos esperado los judíos por cientos y miles de años, la promesa de Jehová que iba a mandar al Salvador. ¿Qué creen? Lo conocí. Yo le ayudé a cargar su cruz. Yo lo vi morir, yo lo vi pedir perdón por sus enemigos, yo lo vi cuando oró por sus enemigos. Yo vi cuando expiró, le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y yo sé que es el Mesías, el Salvador del mundo. Y yo le entregué mi corazón. Él es mi Mesías, yo lo he recibido. Y sus hijos, viendo el ejemplo que había hecho en su corazón, también vinieron a Jesús. Algo maravilloso. Hermano, la influencia que tenemos en nuestros hijos no se imaginan. Yo he oído que dicen, cuando dicen, si tú quieres hablar con tu hijo y te dice, hijo, quiero platicar contigo. Es ok. Mira, quisiera que fuéramos a almorzar. Ok. Dice, lo que está pidiendo, lo que está diciendo, ok, está diciendo dentro de sí, sí, por favor, papá, vamos, quiero pasar tiempo contigo. Hijo, ¿cómo está tu vida? Es ok, más o menos. ¿Cómo te va en la escuela? Ok. Porque muchos así hablan ahora, ¿verdad? Lo que está diciendo, papá, quiero que te intereses en lo que me pasa. Quiero que sepa lo que estoy sufriendo. Quiero que sepa los planes que tengo. Pero uno tiene que pasar tiempo con ellos para que ellos se abran y les hablen. No lo ignoren. Escúchenlos. Escúchenlos. A mí me maravilla cuando mi hija llega a las 9, 10 de la noche y ella se tiene que levantar a las 5 de la mañana y se está en el teléfono hasta medianoche hablando con ella. Y yo le digo, hey, y dice, cuantas veces quiere hablar, tan largo quiere hablar, yo debo de escucharla porque solamente así sé lo que hay en su corazón y en su vida. A mí me avergüenza personalmente, porque yo no soy así, le digo que rápido. ¿Qué pasó? Dame la versión de Reader's Digest, abreviada. No me des todos los detalles, dime qué pasó. ¿Lo pisaron o no lo pisaron? ¿Vivió o no vivió? Pero bueno, así somos los hombres. Así somos los hombres. Queremos todo conciso. Dime qué pasó y ya. No me des la versión corta, no me des todos los detalles. Las mujeres necesitan contar todos los detalles. Las mujeres son como una araña. Tienen que tener su telaraña. Y cada punto tiene su significado, y este va junto con este, y este va junto con este, y luego llega hasta abajo y da vuelta otra vez, y vuelta otra vez, y todo está entretejido, ¿verdad? ¿No es verdad? Sí. Todo tiene un significado dentro de la conversación. Yo digo, a mí no me cuenten la telaraña, nomás enseñan el cuadrito. ¿Qué pasó? ¿La pisaste o no la pisaste? Y se acabó. Mis hijas saben que pueden contar con ella a la hora que quieran, con tan largo que quieran. Conmigo cuando hablan ya saben que debe de ser más breve. Así somos. Pero si sus hijos quieren hablar, por ejemplo Isaías tiene sueños, tiene planes, su papá le dice, ¿cuáles son tus planes, hijo? Pasen tiempo platicando. Pregúntale, sabe lo que está pasando en su vida. Tú cuéntale lo que está en tu corazón, porque solamente así nos vamos a conocer. En la vida espiritual es lo mismo, tenemos que enseñarles con nuestros ejemplos cómo somos realmente dentro de nosotros. ¿Qué tan seria es la fe que tengo en Cristo? ¿Vale la pena la fe que tengo en Cristo como para dejarlo todo y seguirlo? ¿Qué tal si el Señor le dice, Amy, tengo un plan para tu vida? Quiero que te vayas de misionera al África. Le dice Amy, Señor, tengo una respuesta. No. O sí, Señor, si yo te pertenezco, yo voy a donde tú quieras, porque sé que a donde me mandes tú vas a ir conmigo. No voy a ir sola. Tú vas a estar conmigo, pero si me quedo aquí y no hago tu voluntad, entonces sí voy a estar sola y miserable, porque la única manera que podemos ser perfectos es estando en la voluntad del Señor. Amén. Haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Si estamos fuera de su voluntad, somos como peces fuera del agua, infelices. ¿Han visto algún pez feliz fuera del agua? No, ¿verdad que no? En camino a la muerte. Entonces, es lo que debemos hacer, hermanos.
Es lo que vemos, que estos hombres trabajaban juntos, sufrían juntos, lloraban juntos, pero seguían adelante juntos sirviendo al Señor. Todos estos nombres que vemos. Versículo 15. Ya vimos a Síncrito, Flagonte, Hermas, Petrobas, Hermes, los hermanos que están con ellos. Versículo 15. Saludad a Filólogo. Filólogo. Otro lindo nombre para un nieto. Filólogo. A Julia, a Nereo y a su hermana Olimpas. Y todos los santos que están con ellos, saludad los unos a los otros con ósculo santo. ¿Y cuántos saben lo que quiere decir un ósculo santo? Un ósculo santo, un beso respetable. Cuando se miran unos a otros, se dan un abrazo. Esto era recuerden, esto lo hacían los hombres en esa cultura, se dan un beso. No es que se dan el beso, simplemente lo hacen así, de ladito, ¿verdad? Los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. Así es que los hombres no se aprovechan y dicen, pues la Biblia dice, pues ve chiquita, lo estaba esperando, no. Le dice, es santo, quiere decir que hay que hacerlo con respeto, ¿verdad? Si es una hermana, te lo dan pero de ladito, ¿verdad? De ladito y con respeto. Es a lo que se refiere, es de que no hagan planes. Saludad a todas las iglesias en Cristo. Y vamos al versículo 17. Mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Hermanos, que se fijen en los que causan divisiones. Que causan divisiones. ¿Cómo que se causan divisiones en la iglesia? Con chismes primeramente. Los chismes son el anzuelo del diablo. Es el anzuelo que usa para causar división en la iglesia. ¿Te dijeron lo que la hermana? Oye, y empiezan, bueno, no les voy a decir porque a lo mejor latino alguno. Van a pensar que estoy hablando de alguien específicamente. Pero creo que todos podemos decir, ¿te invitaron a la fiesta? No. ¿No te invitaron a la fiesta? No. Pues entonces no te quieren. O sabes que nos invitaron a ir al parque. Vamos. ¿Cuándo? Tal día. A mí no me invitaron. ¿Te invitaron? Qué gacho, ¿verdad? Y ahí empiezan los chismes y ya empiezan las divisiones. En las familias, en las iglesias, empieza todo por un chisme. Cuando vengan a decir, oye, ¿oíste del hermano fulano, las hermanas fulano, sabes qué? Mira, te debo decir, tiene una debilidad, hay pecado en su vida. Inmediatamente decirle, vamos a orar por esa persona. No me digas el problema que tiene. Simplemente vamos a orar. Vamos a orar. Porque, ¿sabes? Nosotros también tenemos defectos y tenemos pecados en nuestra vida. También tenemos problemas y no vamos a tirar pedradas ni apuntar dedos porque nosotros somos tan culpables como los demás o más. Inmediatamente cortar ahí la conversación o decirle como dice un pastor, en cuanto empiecen a contar un chisme, dígale, espérate, ¿me lo quieres contar por favor enfrente de la persona de la que me estás diciendo? ¿Estás dispuesto? Le llamamos que venga y delante de él o de ella, cuéntame entonces lo que me estás diciendo de él o de ella. ¿Estás dispuesto? No, entonces no me cuentes nada. Porque eso trae división en la iglesia. Pone una familia contra la otra, una pareja contra la otra, causa divisiones. Y el Señor dice en Proverbios 6:19, dice que hay 6 cosas y 7 que odia el Señor. Y la última, en el versículo 19 dice, el que siembra discordia entre los hermanos. Dios odia a los que causan discordia, a los que causan división en la iglesia. Así es de que queremos estar en la lista de los que Dios odia. Entonces no causemos discordia en la iglesia o entre los hermanos o entre familias. Porque Dios no le agrada eso. Porque trae mucho daño. Bueno, continuemos en el versículo 18. Ya vimos que dice que se fijen los que causan divisiones y tropiezos.
en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que aprendieron de ellos. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, o sea, con hipocresía, engañan los corazones de los ingenuos. Esto está hablando de los que traen falsas doctrinas, que dicen que son cristianos, vienen en el nombre del Señor, pero vienen con doctrinas falsas. Que no los acepten, que no los reciban. Miren lo que dice en 1 Corintios 5, 9. 1 Corintios 5, 9 al 11. Y aquí está hablando de los llamados cristianos, que se llaman cristianos. Miren. 5:9. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios o los que viven en fornicación, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Dice, si trabajas entre personas que hacen esto y no son cristianos, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de los que se llaman cristianos. Versículo 11. Más bien escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano y fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún coma. ¿Ven? Si hay personas así en la iglesia que solo causan problemas y viven en pecado, y les dice uno, oye, están viviendo en pecado y no quieren escuchar, eso que dicen, y se junten si quiere con ellos. Háganlos a un lado. Háganlos a un lado. Bueno, regresemos. Bueno, uno más. Hechos 15:1. Nada más. Hechos 15:1 dice: entonces algunos han venido de Judea enseñando a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Saben qué? Los judaizantes judíos que se llamaban cristianos decían, ustedes no pueden ser cristianos si no se circuncidan como los judíos. O sea, en otras palabras, deben de guardar la ley. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que si uno quiere guardar la ley en un punto, debe de guardarla toda. Y si rompe, viola en un punto, es culpable de toda. Pero por las obras de la ley nadie será salvo, ¿verdad? Entonces traían falsas doctrinas. Se refiere a los hermanos, no causen discordia ni pleitos en la iglesia. Los que vienen como maestros con falsas doctrinas, no les escuchen, no los oigan. Continuemos. Vamos ahora al versículo 19. Miren lo que dice ahora de los hermanos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dice, ¿cómo me alegro de oír de ustedes que son sabios, que han obedecido la palabra de Dios? Pero se nota lo que dice en la segunda parte del versículo 19. Pero quiero que sean sabios para el bien, que sean sabios para las cosas buenas. Pero para las cosas malas, que sean ingenuos o ignorantes, que no aprendan cosas malas, no hagan cosas malas. Y les quiero pedir un favor. Cuando alguien les quiera contar un chiste, instantáneamente páranos y díganles, ¿es un chiste limpio o no? No, pues él me dio así de color, no, entonces no quiero oír nada. Y empiecen a contarlo, retírense, váyanse de ahí. Yo eso hago en el trabajo, ya regularmente ya no me quieren contar, pero cuando alguien me quiere contar un chiste, digo, espérate, ¿es sucio o limpio? Bueno, depende como lo veas, no, entonces no quiero oír nada. O si estoy yo, empiezan a contar, yo me retiro. Porque no quiero yo ser parte de eso. Porque ellos dicen, es cristiano, pero mira que cómo se rió con el chiste pelado que les conté. No, yo estoy aprobando lo que están haciendo, ¿verdad? Si yo me quedo ahí, yo estoy aprobando lo que están haciendo. Y debemos de ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Cuántos de ustedes no quisieran desaprender lo que aprendieron? Chistes, cosas del mundo. Que no se han fijado en una cosa, que pueden leer algo malo
Una sola vez y se lo aprenden y por años y años todavía se acuerdan. Pero versículos le dan y le dan y le dan y le dan. Y llega el fin del mes y todavía no se lo aprenden. ¿No es cierto? Porque es tan fácil aprender lo malo y no lo bueno. ¿Verdad? Entonces, echemos a la basura todo lo malo y concentrémonos en aprender lo bueno. Eso es lo que nos está diciendo. Sigamos. 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. ¡Gloria a Dios! Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Los saludan Timoteo, mi colaborador. Sabemos que Timoteo era el brazo derecho de Pablo, ¿verdad? Dijo, nadie tiene un corazón y un espíritu como el mío, sino Timoteo. Era su discípulo, era su ayudante, y Pablo dejó a Timoteo encargado de la iglesia. A este lo amaba como a un hijo, dijo que era su hijo en la fe. Y luego dice en el versículo, terminando el 21, los saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Jasón es el que le dio entrada en Tesalónica, en su casa, cuando llegó ahí, cuando hubo un tremendo disturbio, lo sacaron, lo golpearon porque había dado entrada a Pablo en su casa. Buen colaborador también. Y el 22, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y vimos uno se llamaba Cuarto, esta se llama Tercio, nombres raros para nosotros, pero eran nombres, ¿verdad? Segundo, Tercio, Cuarto, ¿y un completo? Fueron nombres raros para nosotros, pero eran, recuerden, son los nombres que se usaban. Ahorita si llegara alguien allá con el nombre de Alfredo, se burlaría, ese ni al perro se lo pongo. Bueno, pero son nombres que según van cambiando con las costumbres, ¿verdad? Y recuerden, estamos en Roma y en la iglesia de Roma, o todas las iglesias en su área, así se llamaban. Los saludan Gallo, hospedador mío, y de todas las iglesias os saluda Erasto, sí, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. El hermano Cuarto. A los nietos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y creen que ya terminó, ¿verdad? Pero como buen pastor nunca termina cuando creen que ya terminó. Así es que agárrense, porque todavía hay más. Viene lo mejor. La doxología. ¿Qué es una doxología? Es una expresión breve de alabanza al Señor. Puede ser un canto o puede ser un versículo, pero es una alabanza breve de adoración y exaltación al Señor, como diciendo, estoy leyendo esto y ya no aguanto más. Es como cuando uno tiene una noticia que quiere compartirle a alguien, ¿verdad? Y la persona le está platicando y yo ni caso le hace. Por tal de que termine para uno decir lo que uno quiere decir. Y es porque está uno tan ansioso de decirlo, que dice, cuando se lo diga, va a comprender por qué tenía yo tanta prisa en decírselo. Pues Pablo aquí llega al final de la carta. Es la gran carta, la mejor carta de exposición del Evangelio, y termina en una alabanza al Señor. En una gran alabanza al Señor. ¿Y saben que hay 10 doxologías en las cartas de Pablo? Si Pablo escribió Hebreos, hay unas 2 o 3 más allá en Hebreos. Y es cuando Pablo ya no podía retener esa adoración que sentía en su corazón para el Señor, y lo decía con pasión. Leámosla. 25, adelante. Y al que pueda confirmaros según mi evangelio, ¿se dan cuenta? Dice mi evangelio. Vieron al principio que era el evangelio de Dios, ahora que dice mi evangelio. ¿Por qué? Porque él sabe que toda palabra es inspirada por Dios. Y está escribiendo lo que Dios le ha dicho. Dice, mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno,
se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Y lo vemos en varios lugares. Lo vimos en Romanos 11:33. Vayan conmigo a Romanos 11:33 y vemos otra demostración de Pablo, de la alabanza, de la gloria que da a Dios. Romanos 11:33. Miren qué bonito se expresa. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Y la última que vamos a ver está antes de la revelación en Judas 24 y 25. Y sabemos que Judas era el medio hermano del Señor Jesús, que no creyeron en él cuando él estaba en vida, pero cuando resucitó, él fue uno. Él y Santiago vinieron a creer en él como su Salvador. Y al terminar, al concluir su carta, Judas esto es lo que dice: y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Miren cómo nos quiere presentar el Señor, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta? Miren esta frase, quiero que la examinen muy bien. Al único y sabio Dios nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí dice que es Dios. Aquí dice que es Dios, ¿verdad? Él dijo: el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por los siglos, por todos los siglos. Amén. La gloria que da a Dios, la gloria que da a Jesús, ¿verdad? Termina adorándolo, dice: Él es Dios. Porque solo Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? ¿Y qué hace el Señor Jesús? Vete en paz, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Demostró que Él era Dios. Él tenía el poder de resucitar. Él tenía el poder de perdonar pecados, porque Él es Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida, estaba la luz, y Él era la luz de los hombres. Pero dice que Él vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Que dice: ya no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Y es lo que somos ahora, somos hijos de Dios por el sacrificio de Cristo. Entonces lo alabamos, lo exaltamos, lo glorificamos, le damos gracias por ese inmenso amor que tiene por nosotros. Les aseguro, cuando Simón vio los ojos de Jesús, estaba viendo los ojos de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, y él se rindió, se doblegó ante él y lo glorificó, y después enseñó a sus hijos a conocerlo también. Eso es lo que debemos de hacer. Tenemos el privilegio de conocerlo, tenemos la responsabilidad de darlo a conocer. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor bendito, te adoramos y te exaltamos, te glorificamos, Señor, nuestro Dios y gran Salvador Jesucristo, que diste tu vida en la cruz, que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Y sabemos que estás preparando lugar para nosotros, porque dijiste que cuando tú estés, quieres que también nosotros estemos. Y sabemos que ahí estaremos, porque tú nos lo prometiste. Mientras, Señor, danos las fuerzas para vivir para ti, para creer en ti, para humillarnos ante ti, para confesarte ante el mundo y decir que tú eres Dios, que tú eres la esperanza, la única esperanza que hay en el mundo de salvación. Te damos las gracias, Padre eterno, por nuestro gran Salvador Jesucristo.
Y te damos las gracias, inmenso Salvador, gran Salvador, tremendo Redentor.